Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien. Hace mucho tiempo que no me aparezco por aquí, pero bueno, hoy he decidido comenzar un ciclo para hablar de la historia y cómo está unida con la astrología. Lo que más me ha impulsado es que la historia nos muestra, es decir, nos revela cómo han funcionado esas energías en la evolución social y humana. La historia en sí es el registro que nos queda de aquellos hechos que en realidad han sido como el laboratorio de la vida y de ellos aprendemos. He elegido hablar de la Revolución Francesa como primer hecho histórico por varios motivos. Uno de ellos fue porque el mismo fue un cambio político y social muy grande que se produjo, como ya sabemos, en el siglo XVIII y marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y donde aún hoy tenemos su influencia. Otro de los motivos, que para mí no es menos importante, es que el amigo Plutón, que ya prontito en estos momentos está dejando el signo de Capricornio, va a entrar en Acuario. Y en aquellos momentos estaba justamente en el signo de Acuario. Y bueno, estos hechos nos pueden dar algunos ejemplos, ¿no? Pero voy a aclarar algo. Tenemos que tener en cuenta que nunca los hechos se dan de igual forma, pero sí nos dan una pauta para la interpretación. Las energías planetarias en sí, en conjunto, actúan influyendo de forma inconsciente y depende también, también no, depende muchísimo de nuestro nivel evolutivo, de cómo las vamos a ir manejando. Y eso depende mucho también de nuestro libre albedrío y de nuestra responsabilidad. Voy a hablar algo inclusive de estos planetas. Por ejemplo, Plutón fue muy importante en aquel momento. Y también porque en aquella época los nodos lunares estaban en el axis Tauro-Escorpio como están en este momento. Sin lugar a dudas, Urano fue el gran protagonista de aquel evento. Pero no solo son estos los indicadores, es decir, también hay otros puntos, ¿sí?, que han disparado ese hecho histórico. Ahora, vamos a repasar un poquito qué pasaba en aquella sociedad, ¿no?, en aquel tiempo. La nobleza vivía totalmente inconsciente de lo que estaba viviendo el pueblo. Y cuando el pueblo va hasta Versalles en protesta porque no tenían ni siquiera harina para hacer sus panes, vamos a recordar un poquito aquella famosa frase de María Antonieta que dijo, bueno, si no tienen pan, que coman tortas. Miren lo que es esa mesa, ¿no? De cómo ellos vivían. Una total falta de empatía. No estaban en conocimiento, ni tenían, a ver, ni la más pálida idea de las carencias que estaba pasando el pueblo. Por otro lado, había una burguesía ilustrada, sí, en conocimiento de lo que estaban viviendo los más necesitados, y se reunían en forma clandestina en búsqueda de una justicia social. Aquí tenemos algunos de los representantes de aquella burguesía ilustrada. Es decir, nace la ilustración. Estaba, que en realidad estuvo íntimamente relacionada en sí con lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Y acá voy a leer algo de lo que puse acá, ¿no? Los principios basados en la razón, la igualdad, la libertad. Ellos tenían como una gran afirmación que decían, una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen.
¿eh? Eh, Después, por otro lado, tenemos el pueblo. El pueblo pasando hambre, con todo tipo de necesidades básicas, enfermedades, injusticias. Todo esto y mucho más que ya todos conocemos porque lo hemos estudiado en nuestra educación formal. No hace falta que me ponga a hacer detalles, ¿no?, sobre toda esa injusticia que vivía la humanidad de aquel momento, mientras la nobleza privilegiada gozaba de todo tipo de beneficios y de lujos. Antes de pasar a observar la carta, rápidamente voy a compartirles algunas generalidades. Plutón nos habla de una energía de transformación. En un principio se lo tomaba como un gran maléfico, pero ahora podemos afirmar que ninguna de las energías que recibimos no son ni excesivamente buenas ni excesivamente malas. Plutón es el gran reciclador, claro está, que siempre nos va a poner pruebas duras y complejas, que hace que limpiemos aquello que no está bien, que ya nos sirve, que ya en cierta forma hasta nos enferma. Ese concepto me gustaría que realmente que lo guardaran. Por otro lado, Urano es el planeta que nos trae los cambios en forma radical e intempestiva. Algo que no imaginamos que va a suceder. Es como algo, como diría, como que cae un rayo. Pero además, y bueno, no es menos importante, cambia lo que tenemos como conocido. A ver, esos cambios, la gran mayoría de las veces son en forma medio caótica, ¿no? Pero en realidad viene a cambiar para formar un nuevo orden. Por eso Urano lo identificamos o nos indica una revolución. Es decir, los cambios no son evolutivos, sino que son revolucionarios. Y por otro lado, simplemente comento que los nodos lunares nos indican cuál es el trabajo que debemos hacer la humanidad para evolucionar. Donde el nodo norte está hacia donde tenemos que enfocarnos, hacia donde tenemos que ir, es algo desconocido, pero es a donde tenemos que ir. Y el nodo sur, que por el contrario es lo conocido, pero tenemos que eliminar aquello que ya no nos sirve y tenemos que soltar para seguir ese cambio de la evolución. Bueno, he tomado la fecha esta, del 14 de julio de 1789, cuando fue la famosa toma de la Bastilla. Acá simplemente una imagen del famoso cuadro de Lacroix, La libertad guiando al pueblo, que también las imágenes me dan, digamos, toda una indicación de lo que se vivió en aquella época. Vamos a mirar la carta. La carta de aquel momento, que como digo y repito, fue un cambio muy importante en la época, fue un cambio inesperado, ya esta palabra me habla mucho de Urano, es radical, estoy hablando también mucho de Plutón, y cambió el destino de la humanidad, también pensando en esos nodos norte. Bueno, luego de una larga investigación, he tomado esta hora de las 10 de la mañana del 14 de julio, porque es la que han coincidido más los anales de la historia sobre el momento de la toma de la Bastilla, ¿no? Ahora vamos a observar. El Sol, que representa al rey y a la nobleza, en este caso, está en la casa 10 en el signo de Cáncer, en conjunción con Mercurio. Nos habla de aquella monarquía absolutista. Este Mercurio muy interesado en asuntos internos y subjetivos, personales, y su pensamiento enfocado en sus propios intereses. Porque se preocupa más que nada en la familia que lo constituye, Cáncer. Y su posición en casa 10 nos habla del estatus social, del éxito dentro de ese estatus social. Me habla de poder, pero aparte de poder político y de autoridad.
de una forma muy radical, ya que ambos están en aspecto directo con Saturno. La casa 10 es la casa que tiene mayor visibilidad, por lo que me dice que sin lugar a dudas el rey era quien gobernaba con todo su brillo y todos sus privilegios. Al estar en Cáncer, justamente, me dice que esa nobleza guardaba y protegía su ancestralidad. Hasta ese momento, la conservación de las tradiciones, en este caso la de la casta noble, era necesario conservarla. Por otro lado, el pueblo, que en astrología lo estudiamos en la luna, a ver si lo puedo marcar acá, la luna, acá el pueblo, está en la casa 7, casa de los enemigos y contrincantes conocidos, donde tuvo gran necesidad de ir al ataque. Es muy importante ver cómo ese día y a esa hora la luna recibió un aspecto favorable de Urano, que estaba transitando por el signo de Leo, por lo que se ve con claridad que hace un precioso trígono con la luna, enviándole esa ayuda de una energía de libertad y fraternidad para el pueblo en búsqueda de la igualdad y pelear por ella. Ahora, no solitos lo hicieron, ya que al lado tienen a Júpiter, que todo lo agranda para dar esa energía de triunfo y lograr la justicia, ya que Júpiter me habla de justicia y junto a Urano vemos a Venus, es decir, porque justamente Urano está entre medio de ambos, ¿no? Venus se destaca más que nada ese deseo de identidad, porque está en Leo, y demostrar esa justicia junto a Júpiter. Habíamos hablado de Plutón. Aquí también jugó un papel preponderante, porque en aquella época aún no lo conocían. Pero Plutón ya sabemos que es el gran reciclador, que además es regente de Escorpio, que es donde está el nodo norte. Y paseando por Acuario, que es propiedad de Urano, que está en la casa, ¿no?, de Acuario, donde hoy tenemos a Urano como dueño de esa casa, ¿no? Estaba haciendo, bueno, un precioso trino, perdón, con Neptuno y con Quirón. A mí me está diciendo que algo se necesitaba sanar. Esa herida injusta que tenía el pueblo francés, marcada por ese Quirón. Esto nos habla de un cambio sustancial en la sociedad, ya que Neptuno nos indica empatía y humanización. Nos dice, prestemos atención a las necesidades básicas de la humanidad. Es como que se recibía esa energía, ¿no? O esos conceptos. Quirón nos habla de dolor, de una herida abierta y dolorosa, pero también nos habla de sanar lo que nos duele por injusticia. Si lo entendemos bien, nos hace evolucionar y mejorar aquello que no es justo, que lo vivamos y sí ayudar empáticamente a sanar. Pero hay algo quizás también muy interesante en esta casa, que lo vemos en esta placa. El nodo sur, que está marcado acá, el nodo sur en ese momento está tocando el grado 2540 de Tauro. En ese grado estaba la estrella Algol, la estrella más temida de todas, ya que nos habla de guerras, de dolores profundos, pero sobre todo tiene que ver con la garganta, sí, y las heridas en el cuello, pero sobre todo con la garganta. Y todos sabemos qué ocurrió en aquellos momentos. Las decapitaciones fueron la forma que tuvieron de vengar aquellas injusticias. Por otro lado, miremos a Marte. Marte está en la casa 9, casa que corresponde a la filosofía, y no menos importante, que está en el signo de Géminis, donde nos habla de conocimiento, de intelectualidad
de pensamiento libre y curioso, y como que tenemos que estar en contacto, ¿no? Con todo ese pensamiento filosófico. Bueno, la filosofía más bien de la casa 9, pero en Géminis es esa inquietud de pensamiento. Y bueno, se me ocurrió tomar un fragmento que lo tomé de la Wikipedia y que define en sí lo que es la ilustración, porque acá en cierta forma nos está marcando ese momento de la ilustración, ¿no? Importantes ideas, dice así, importantes ideas como la de búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del aprendizaje, nacieron durante esta época. Ideales tales como la libertad, igualdad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación iglesia-estado tienen su nacimiento también en esta época. Recordemos que en aquella época tanto la nobleza como el clero no pagaban impuestos, ¿no? Y el resto, que eran la mayoría, tenía sí que pagarles impuestos para mantener justamente a los nobles y a la iglesia, ¿no? Y esto ahí me lo está definiendo en forma maravillosa, ¿no? Porque aquí en la Casa 9 estamos tocando los principios filosóficos, ¿no? Es muy interesante mirar esto. Bueno, a ver, por suerte la humanidad pienso yo que ha evolucionado y ha aprendido algo. Es decir, hay cosas que todavía nos falta mucho para aprender, pero ha aprendido algo. Por lo tanto, digo, no vamos a vivir un hecho similar a este, pero sí, estos hechos nos puede ir enseñando astrología, porque podemos ver cómo las energías planetarias nos influyen en nuestro inconsciente para ir evolucionando como especie humana en esta experiencia personal. Y me voy a detener en esta última placa, donde puse Acuario. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy de las que creo que ya estamos en la era de Acuario. Algunos dicen que ya empezó a mitad del siglo XX, otros dicen que todavía falta un poco, pero ya tenemos un montón de hechos que nos muestran que estamos, quizás sí en los principios, ¿no? De forma evolutiva, pero que estamos en la era de Acuario. ¿Y qué me habla Acuario? ¿Qué me dice Acuario? Acuario es la revolución de lo colectivo. Acuario es transgresor. Acuario es diferente, rompe con lo conocido y con lo que ya está establecido. Es como que rompe con la matrix conocida. Me trae esos cambios, pero vieron que yo en letra roja puse futurista, porque Acuario me habla de futuro. ¿Y por qué justamente traje en sí este hecho histórico? Porque en aquel momento Plutón estaba en Acuario, es decir, estaba paseándose, es decir, estuvo en el signo de Acuario desde 1778 a 1798, cuando está en Acuario está más o menos unos 20 años, y trajo esos cambios revolucionarios. Es decir, tomé la Revolución Francesa, pero pueden recordar también que está la independencia de los Estados Unidos, unos cuantos hechos más revolucionarios en aquella época. Y por supuesto que estar en Acuario me está hablando, sin lugar a dudas, de Urano. Y Urano fue descubierto también en esa época, porque fue descubierto el 13 de marzo de 1781. Estábamos ahí también con Plutón en Acuario. Y de las particularidades que tiene es que hasta aquel momento se estudiaban las energías hasta Saturno, que era lo que se podía ver a ojos vista, y este fue el primer planeta que se descubrió a través de un telescopio. ¿Y qué es la importancia que tiene? Que fue justamente descubierto por un elemento que en aquel momento era de futuro, ¿no? Era tecnología pura, ¿eh? Me estaba hablando de algo que iba a venir. Y bueno, y como le dije, es decir, más que nada,
El punto fue porque Plutón ya está en los últimos grados de Capricornio y desde el 2023 al 2044 va a transitar por el signo de Acuario. Por lo tanto, eh, pensamos, sospechamos que de alguna forma la humanidad va a tener cambios cuánticos, porque es una energía que nos va a traer, digamos, que nos va a traer esos cambios de futuro, cosas desconocidas. Eh, el reloj astrológico nos va indicando esos caminos. Insisto, para la evolución tanto personal como social y ascender eh, a llegar para llegar al camino evolutivo. Bueno, gente, por hoy me despido con un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todos. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima, quizás con otro evento histórico que nos va a ayudar a seguir estudiando astrología. Hasta la próxima.